Bueno, lo primero de todo, bienvenidos y bienvenidas a todos. Desde la asignatura de Educación Física y Diversidad del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid, volvemos a presentaros un nuevo capítulo del podcast sobre la igualdad de género en educación física que estamos llevando a cabo como clase. En este podcast exclusivamente hablaremos de la igualdad de género en educación física a través de los deportes alternativos. Entonces, para arrancar este podcast, os lanzo la primera pregunta. ¿Son nuestras clases de educación física realmente igualitarias? ¿O seguimos repitiendo vicios y jerarquías masculinas típicas del patio del recreo? Hoy hemos traído a debate cómo una lección u otra de contenidos puede hundir o salvar la igualdad de género en nuestras aulas, el cual no nos podemos olvidar que es un objetivo vital enmarcado en los ODS de la Agenda 2030, en lo cual se tendría que basar nuestro sistema educativo actual. Para hablar sobre toda esta evidencia científica y demás, traemos 4 grandes especialistas. Tenemos a Carlos, experto en diagnóstico de la brecha de género, a Joaquín y Gianluigi, especialistas en deportes alternativos y dinámicas mixtas, y por último tendríamos a Sergio, experto en metodologías y actitudes docentes. Bienvenidos al podcast. Hola Juan, un placer estar aquí. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buenas a todos. Hola Juan, hola a todos. Aquí estamos, dispuestos a debatir. Bueno, comenzamos con el bloque 1 y no podemos empezar por otro que contigo, Carlos. No sé si usted también ha vivido esto de crecer viendo jugar fútbol y baloncesto, no solo en los patios de recreo, sino también en las clases de educación física. Y no sé si es real que hay investigaciones recientes que señalan que estos contenidos tradicionales pueden llegar a ser un problema grave para lo que abordamos hoy en día, que puede llegar a ser la coeducación. El problema, Juan, es que la selección exclusiva de deportes de invasión tradicionales perpetúa una jerarquía de género muy marcada en clase. Deportes muy institucionalizados como el fútbol o el baloncesto están fuertemente masculinizados a nivel social. Al practicarlos en el instituto se observa una masculinidad hegemónica. Los alumnos varones más hábiles asumen siempre el liderazgo y monopolizan el juego, y siempre subordinan a las alumnas a roles periféricos al considerarlas de forma equivocada no aptas para la velocidad o el contacto físico. Entonces, Carlos, sobre lo que comenta usted de la marginación pasiva, ¿crees que tiene un impacto directo o es real que hay un impacto en cómo las chicas viven la asignatura de educación física? Exacto, Juan, totalmente. Hace que caiga en picado su motivación. Y no es una simple opinión, está medido con rigor. Por ejemplo, el estudio empírico de Ruibal, Lista y colaboradores publicado en 2025, realizado con 96 estudiantes del último ciclo de educación primaria en Valladolid, demostró que al jugar al fútbol sala existían diferencias estadísticamente abismales a favor de los niños en la dimensión del disfrute. Los niños puntuaban su disfrute con un 4,12 sobre 5, mientras que las niñas se quedaban en un alarmante 3,37 sobre 5. Es decir, las chicas se aburren y se frustran sistemáticamente con este deporte, y eso está claro. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y si me permites apuntar algo, si las chicas no disfrutan y se sienten desplazadas de la acción, la consecuencia fisiológica es muy evidente. Se mueven mucho menos en las clases que los compañeros que son chicos. Así es, Joaquín. El currículo tradicional genera una brecha no solamente psicológica, sino física. Como los chicos suelen traer un mayor bagaje extraescolar en estos deportes convencionales, su percepción de competencia, es decir, su autoconfianza motriz, es muy superior y por tanto se ven y se mueven con mayor intensidad. Gracias, Joaquín y Carlos, por esa aportación sobre el movimiento en las clases de educación física, pero ¿tenemos datos objetivos sobre si hay falta o no de movimiento de las chicas en ella? Claro, Juan, hay unos datos muy contundentes. Tenemos la investigación, por ejemplo, longitudinal de Murillo y su equipo en el año 2014, realizada en Huesca con el alumnado de primero de la ESO. En este estudio midieron la actividad de los estudiantes durante todo un curso escolar, usando acelerómetros, una medición 100% objetiva, como sabrás. ¿Y el resultado cuál fue? Los chicos lograron mantenerse activos a una intensidad moderada vigorosa de un 50% del tiempo de la clase, cumpliendo por los pelos las recomendaciones internacionales de salud. Las chicas, en cambio, se hundieron hasta un deficiente 33,39%. No se trata solo de falta de dinamismo, Carlos.
Los datos confirman que el consumo de contenido tradicional socava gravemente la autoconfianza femenina. Cierto, Gianluigi, en la unidad didáctica de baloncesto de este estudio de Murillo, la percepción de competencia de los chicos fue significativamente superior, con una P igual a 0,01. Las alumnas solamente consiguieron mejorar su competencia percibida cuando el contenido de la clase cambió hacia uno más cooperativo y de fuentes internas, que en este caso fue la unidad didáctica de combate. Gracias a los tres por la participación, Carlos, Gianluigi y Joaquín. Pero por ir resumiendo, entonces acabaríamos diciendo que el deporte tradicional en educación física, tal y como se plantea habitualmente, aburre a las alumnas, hunde la confianza motriz y las aleja de los parámetros básicos de salud física. Gracias y pasamos al bloque 2. Tras el diagnóstico del bloque 1, que ha podido ser algo contundente, en el que hablamos de que el deporte tradicional genera exclusión y sedentarismo en las alumnas, comenzamos este bloque 2 con los beneficios motrices y cognitivos de deportes alternativos, en el que Joaquín vas a liderar tú este segundo bloque. No sé si nos puedes explicar qué es exactamente eso de el punto cero y qué ocurre cuando cambiamos ese fútbol, ese baloncesto que veíamos en los recreos, por un deporte que nadie de la clase conoce. Pues aquí ocurre algo casi mágico, Juan. El punto cero significa que al introducir un deporte alternativo totalmente novedoso, situamos a todo el alumnado en el mismo nivel de partida. Al no tener experiencia previa ni conocer las reglas, se elimina de un plumazo esa ventaja técnica y física que los chicos suelen traer de su práctica extraescolar. El foco de la clase pasa de quién es el mejor rindiendo a vamos a colaborar para entender todos cómo se juega esto. La verdad, Joaquín, es que suena bien todo lo que dices, pero realmente se traduce en que las chicas se divierten más en clase, el generar un espacio en el que todos parten de la misma base. Sin ninguna duda, y eso está más que comprobado. Fíjate en el estudio de Sebastián Feu de 2008, realizado con 54 alumnos de tercero de la ESO. Al analizar la práctica de los juegos en deportes alternativos, se descubrió que las chicas se divierten significativamente más que los chicos con estos contenidos. En una escala sobre 5, las alumnas puntuaron su nivel de diversión un 3,52, mientras que los chicos un 2,64. Es decir, al romper la monotonía del deporte hegemónico, la motivación intrínseca femenina se dispara. Y si me permites intervenir, Juan, esto conecta directamente con los datos de Ruibal Lista de 2025 que mencioné en el primer bloque. Habíamos dicho que en el fútbol sala las niñas estaban frustradas con un 3,37 de disfrute. Pues bien, ese mismo estudio comprobó que cuando pasaron a jugar a fútbol gaélico, un deporte alternativo, la brecha de género desapareció por completo. El disfrute de las niñas saltó a un 3,93, logrando un tamaño de efecto brutal del 0,99. Y ya no hubo diferencias significativas de diversión con los niños. El punto cero las igualó. A ver, analizando objetivamente estos datos, nos puede quedar clarísimo que es verdad que se divierten más y se sienten en igual de condiciones. Pero, si nos acordamos del bloque 1 en el que Carlos nos hablaba de que las chicas no llegaban al nivel mínimo de actividad física en cuanto a movimiento, ¿crees, Joaquín, que el pasarlo bien en un deporte alternativo soluciona esa brecha fisiológica? ¿Crees que van a llegar a moverse más con estos deportes alternativos que nos propones? Así es, y aquí es donde los datos rompen nuestros esquemas. La visión sistemática de Caldevilla y Zapatero de 2022 recoge un estudio empírico espectacular de Van Aker y su equipo en el año 2010. Midieron con pulsómetros a 221 estudiantes entre 11 y 13 años, mientras jugaban a korfball, un deporte alternativo de invasión. ¿Sabes qué pasó? Que la actividad física moderada a vigorosa fue significativamente superior a las chicas, alcanzando casi un 70% del tiempo de la clase, mientras que los chicos llegaron solo al 56,8%. Literalmente invirtieron la brecha de género. El fenómeno se repite con el kickball. La evidencia científica, como el estudio de Astier en 2011, señala que al 72,3% del tiempo de práctica se mantiene en rangos de actividad física vigorosa. Los más relevantes es que autores como Al de 2016
han demostrado que este deporte elimina las diferencias de género, logrando que tanto chicas como chicos alcancen parámetros de intensidad y duración exactamente iguales. De nuevo, gracias a los tres y me dejáis sin palabras. De verdad, que introducir novedades de material y cambiar el reglamento no solo elimine complejos en las chicas, sino que encima nos permita generar en ellas una mayor activación e implicación en las clases de educación física, considero que es un cambio radical y súper importante para nuestras clases en el futuro. Vale, gracias de nuevo por el bloque 2. Continuamos con el bloque 3 en el que Gianluigi, en este caso, lideras tú, como me han comentado, y necesito que me expliques lo del término de genuinamente mixto. No sé si es que no basta con poner a jugar chicos y chicas en el mismo equipo para lograr simplemente con ello la coeducación. Ese es el gran error que hemos arrastrado, Joe. No es lo mismo estar en la misma pista que jugar de verdad juntos. En el fútbol sala convencional la exclusión es invisible. Los chicos pueden ignorar a las chicas sistemáticamente. Por eso los deportes alternativos son revolucionarios. Su propia normativa impone la colaboración y rompe con la idea de la superioridad masculina. Perdona, Gianluigi, no sé si te refieres a que el propio reglamento de estos deportes fuerza la igualdad. No sé si tendrías algún ejemplo concreto para que haga más fuerte tu posición. Exacto. Y el caso del Quidditch es el mejor ejemplo, aunque suene increíble. Al ser obligatoriamente mixto, su impacto es asombroso. Las investigaciones de Cohen, Melton y Pachea de 2014 y 2015, con cientos de participantes, confirmaron que jugar reduce los prejuicios en los hombres y dispara la autoconfianza y el liderazgo en las mujeres. Es un nivel de empoderamiento que los deportes de toda la vida simplemente no suelen ofrecer. Si me permites apoyar a Gianluigi, Juan, no podemos olvidarnos del corfball. Funciona exactamente con la misma lógica desmitificadora. Sí, totalmente de acuerdo, Joaquín. De hecho, la revisión sistemática de Caldevilla y Zapatero, publicada en 2022, recoge estudios fascinantes sobre esto. Destacan concretamente las investigaciones de Gubi en 2018 y Gubi Hellard en 2015, realizadas con estudiantes de entre 11 y 10 y 13 años en Inglaterra a través de observación participante en entrevistas. En el korfball las reglas exigen una participación equitativa y el marcaje se realiza estrictamente por géneros. Los estudios confirmaron que esta dinámica constante de pasos mixtos obligatorios palió las creencias estereotipadas sobre la inferioridad motriz femenina y otorgó muchísimas más oportunidades de igualdad real que cualquier otro deporte convencional. O sea, Gianluigi, que al obligarlos reglamentariamente a interactuar, los chicos no tienen más remedio que descubrir que sus compañeras son igual de competentes para resolver los problemas tácticos del juego, ¿no? Lo has clavado. Como el reglamento obliga a colaborar para poder puntuar, las alumnas pasan a ser piezas clave del engranaje. La exclusión pasiva
desaparece. Además, estudios nacionales como el de Jaquete y Ramírez de 2021 en secundaria avalan que el dodgeball y el corfball mejoran drásticamente la empatía. Son deportes que literalmente reconfiguran la forma en que el alumnado se relaciona. De nuevo me parece fascinante hacia dónde estamos llevando este podcast y esta reunión entre expertos y concluir que el reglamento de estos deportes actúe como un escudo contra prejuicios sociales y de género y que encima obliga a los alumnos a mirarse de igual a igual en un aula, creo que es algo que es súper importante que nos quede claro en este podcast. De nuevo, gracias por el bloque 3, creo que ha sido fascinante, como ya he dicho, y continuamos con el bloque 4 en el que, no sé, me está dando la sensación de que estamos llevando el podcast hacia un lugar peligroso en el que estamos hablando sobre deportes alternativos como algo muy importante para esa coeducación, pero da la impresión que basta con comprar un disco o una pelota de códbol para conseguir esa igualdad de género. No sé en qué lugar se pone el docente en estas cosas o demás. Entonces, Sergio, creo que eres la persona idónea para hablar sobre si el material educa por sí solo o qué rol tiene el docente en todo esto. Que va, Juan, o sea, para nada. O sea, comprando una escoba o un frisbee no vamos a lograr la igualdad de género por arte de magia, eso está claro. A esa creencia errónea la llamamos la falsa magia. Nuestra afirmación en este bloque es clara, es que ningún deporte alternativo es mágicamente coeducativo si el docente no interviene de forma clara, estricta y bajo una estructuración ya antes meditada. Es decir, la novedad del material no borra por instinto las relaciones de poder que ya existen en el aula. Si el profesor reparte el material alternativo y permite el juego libre o deja que los alumnos se agrupen por afinidad, las clases volverán a segregarse por sexos. Eso es así. Perdona, Sergio, ¿y sabrías si hay evidencias de que el juego libre arruina el potencial de estos deportes alternativos? Sí, obviamente la hay, y las hay muy claras, pero, o sea, ya lo primero es que no creo que el juego libre aporte en otros muchos ámbitos, pero bueno, en el ámbito que ahora nos ocupa ya hay investigaciones como la de Sebastián Feu, que en el año 2008 realizó una investigación empírica con 54 alumnos de tercero de ESO y que demostró que a pesar de usar un material alternativo, comprobó que sin ninguna mediación constante, los chicos más hábiles se volvían a acaparar todo el protagonismo. Entonces su conclusión fue tajante. Los juegos deportivos alternativos no son una capacidad coeducativa en sí misma. Necesitan obligatoriamente de esas estrategias del profesor que llevan un poco la clase. Bueno, y aportando a lo que dice Sergio, quiero mencionar el reciente estudio de Jiménez Lozano y González Palomares de 2023, donde implementaron deportes como el pinfubote y la tripela. Ellos, basándose en investigaciones etnográficas previas, demostraron que cuando se permite el juego libre, el alumnado tiende automáticamente a segregarse por sexo. Para que el deporte alternativo funcione, el docente debe forzar agrupaciones mixtas heterogéneas, porque las propias alumnas afirman que perciben una menor discriminación cuando el profesor es quien forma los grupos. Vale, entonces gracias Carlos, gracias Sergio. Nos queda claro que el profesor no puede ser un simple repartidor de material, sino que tiene que encima dirigir y gestionar esos grupos que tenga en sus clases. Pero esto, Sergio, nos lleva a el gran obstáculo, gran dilema de este podcast, ¿no? Que si está preparado y concienciado nuestro profesorado de educación física para hacer esta intervención con la perspectiva de género que tiene que llevarse a cabo. Ahí es donde tenemos la gran asignatura pendiente que nos queda a la gente de nuestro ámbito. La barrera final para alcanzar la igualdad en nuestras clases es la enorme brecha actitudinal que existe dentro del propio colectivo docente. Si el profesor de educación física no se desprende de esos prejuicios machistas o utiliza un lenguaje sexista en cada clase, anulará instantáneamente cualquier beneficio que nos dé el deporte alternativo. Eso es una realidad y es algo que se está dando. O sea, es algo que hay que ser conscientes y poco a poco habrá que ir trabajándole. Uy. No sé si, Sergio, estamos empezando a hablar con palabras mayores. No sé si existirían datos objetivos sobre esa falta de preparación de los docentes. Sí, como te decía antes, es algo que hay que seguir trabajando porque lamentablemente sí, o sea, hay datos y son bastante reveladores. Por ejemplo, hay un estudio en 2014 en el que se encuesta a 526 profesores, que lo hace pues García Pérez, Fernando García Rebollo,
Y nada, se entrevistan, como decía, 526 profesores de educación física de diversas comunidades autónomas y demostraron estadísticamente una brecha de género interna tremenda. O sea, las profesoras mostraron una actitud significativamente mucho más coeducativas, alcanzando una puntuación de 124 puntos, como 62 creo que era, mientras que el profesorado masculino se quedó muy rezagado con 114 puntos, 56. Y el dato más preocupante de ese estudio, Sergio, es donde fallaban más los profesores, ¿verdad? Exactamente, Gianluigi. O sea, los peores resultados, tanto en hombres como en mujeres, se dieron en lo que el estudio llama la subescala relacional. Esta escala mide el trabajo diario en clase y el uso del lenguaje inclusivo. Es decir, podemos planificar unidades didácticas muy modernas de deportes alternativos, pero si el trato diario del profesor sigue fomentando las dinámicas sexistas, de forma inconsciente no estamos trabajando para nada el ODS-5. O sea, al final la formación del docente en género sigue siendo muy precaria. Creo que como conclusión de esta parte 4 y última puede ser muy potente el decir que la verdadera innovación educativa no está en la sesión, no está en el deporte alternativo que usemos, no está en el material que utilicemos, sino en la mirada y cómo el profesor aplique esa sesión en el aula. Muchas gracias de nuevo a todos por la participación en este último bloque. Bueno, se nos está acabando el tiempo, equipo. Ha sido un debate intensísimo y súper valioso para esa educación física coeducativa que buscamos. No sé si para cerrar este episodio me gustaría pediros a cada uno un titular para nosotros mismos y para esos futuros profesores y profesoras de educación física que nos van a escuchar y que nos están escuchando. Carlos, ¿te parece si comenzamos contigo? Bueno, Juan, pues mi consejo es que no den por sentada la motivación de su clase, que evalúen objetivamente cómo demostraron Murillo y su equipo en 2014 si sus alumnas realmente se están moviendo a la intensidad necesaria y disfrutando de la clase, o si las estamos perdiendo por imponer siempre la tiranía del fútbol y del baloncesto. Mi titular es que compartir pista no es coeducar. Utiliza deportes con reglamentos que fuercen la colaboración mixta incondicional, como el korfball o el quidditch, porque obligar a los alumnos a interactuar en igualdad de condiciones es la única forma de destruir los prejuicios sociales desde la base. Pues yo voy a cerrar recordando que la verdadera innovación es la mirada crítica del docente. El material, por muy raro o nuevo que sea, no hace magia. Y como ya advertiría FEU en el 2008, si no forzamos agrupaciones mixtas por nivel y no cuidamos nuestro propio lenguaje para que sea inclusivo, seguiremos reproduciendo el machismo del patio escolar. Gracias a los 4 de nuevo y gracias a vuestros titulares, que incluso alguno lo podríamos enmarcar. Y por cerrar, que la educación física tiene el deber moral, legal y educativo de contribuir activamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda 2030, la cual nunca podemos olvidar en nuestra labor como docentes. Y hoy ha quedado demostrado con evidencia científica que los deportes alternativos son un camino excelente si los transitamos con las gafas de perspectiva de género. Gracias de nuevo a los 4 expertos por acompañarnos hoy y a todos nuestros oyentes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. El contenido de este podcast ha sido generado y grabado por Juan, Carlos, Joaquín, Gianluigi y Sergio. El logo es un diseño realizado por Lorena María Vicente Domínguez, más conocida en redes como @ef_y. La canción ha sido compuesta y cantada por María Ferrezuelo Caro. No te la pierdas en su perfil de TikTok como @sir_mer_. La idea original del podcast es del grupo de alumnado de Acción Feminista y Coeducación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid dentro del proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca, #gafas para la igualdad, creación de un podcast educativo en la UAM como instrumento de transferencia del conocimiento con perspectiva de género e interseccionalidad. Más poderosa la palabra cuando el mundo no quiere ver, por las que lo intentaron, por las que lo lucharon, por
por las que no pudieron y a las que callaron, por cada una que un día decidió gritar. Hoy nos unimos todas, comienza el despertar. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra, cuando el mundo no quiere ver.